ustedes el resumen. ¿Ok? Entonces, lo sencillo, aumento de la creatinina más de 0,3 en 48 horas. ¿Ok? O 1.5 veces el control en los últimos 7 días. O un gasto urinario menor de 0,5 en 6 por hora en las últimas 6 horas. O sea, incremento de más de 0,3 en las últimas 48 horas. 1.5 veces el control en los últimos 7 días o menos de 0,5 por kilo hora en las últimas 6 horas de producción de orina. Ese es el concepto básico hoy en día de injuria renal aguda. ¿Qué es lo importante en injuria renal aguda? De reconocer esto, la hipovolemia. Tienen que reconocer la hipovolemia, ¿ok? Es lo más importante. Aunque el paciente esté en síndrome bajo gasto, también puede ser importante, pero lo más frecuente es la hipovolemia. No es fácil ver síntomas, o sea, sospechar de injuria renal no se hace a través de síntomas de uremia. Eso es muy tardío. Se hace a través de la sospecha de daño por volumen. O sea, ¿qué cosa? Si el paciente sangra, como habíamos visto, una hemorragia digestiva, por ejemplo, masiva, el paciente, ¿qué va a hacer? Tiene que hacer hipotensión a un momento. Va a tener volumen disminuido, por lo tanto, ese riñón va a injuriarse. Solamente el concepto que tienen que tener en cuenta ustedes, ¿qué es? Del gasto cardíaco por minuto, ¿no? Que suele ser, ¿cuánto es el volumen minuto? Aproximadamente 5. Ya. ¿Cuánto va al riñón? 20%, pregunta examen. 20%. 20% va al riñón, normalmente. Siendo solamente 110 gramos. O 220 las dos. Va al 20%. ¿Es bastante o no? Es el órgano más perfundido por gramo, pero no el órgano más perfundido por volumen. El órgano más perfundido en realidad es el hígado, ¿no es cierto? Pero el órgano más perfundido por gramo de tejido es el riñón. Y se lleva el 20% del gasto. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, imagínense ustedes, si pierden el 20% de su volumen, ¿sufre o no el riñón? Claro. ¿Y hacia dónde va a ir la preferencia esplácnica? O sea, la recirculación esplácnica. Claro, van a estar pálidos, con una vasoconstricción severa, pero se redistribuye ¿hacia dónde? Cerebro, corazón. Cerebro, corazón, fundamentalmente. Entonces, riñón sufre, las suprarrenales se queman, por eso que el paciente después hacen hipotensión, hacen crisis adrenales, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Entonces, el manejo inicial, manejo de volumen. Manejo de punto 2, hipercalemia. O sea, 1, volumen. 2, potasio. Y por último, signos de uremia. ¿Qué significa signos de uremia? Aquella uremia que puede provocar daño, pericarditis urémica, encefalopatía urémica, ¿ok? ¿Qué más podría haber con uremia? Puede haber también hemorragia digestiva urémica, ahí no está, pero también puede haber hemorragia digestiva urémica. O sea, el punto 3 es atender a esas posibilidades. Y por último, la posibilidad de que haga acidosis metabólica severa. O sea, ¿qué significa? Menos de 7,1. Con eso tienen todo, ¿ok? Con eso tienen todo. Lo que me interesa es que les quede claro. Volumen, fundamental el volumen. Y lo otro que tiene que quedarles claro, no diuréticos. Nunca. Pero en medicina no existen los nunca, ¿no? ¿O existen los nunca? Nunca vas a probar terapéutica. Pucha, tienes que estar bien malo también, ¿no? Yo le regalo la nota. Es que a mí no me interesa jalarlo, lo voy a hacer franco. A mí me interesa que aprendan, nada más.
Si ustedes me dicen a final de hoy día, doctor, si hemos aprendido, yo estoy feliz. Y les regalo el examen. Ayer mi hija le contaba lo que iba a hacer hoy día y me decía, qué malo que eres. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Los vas a tener 4 horas ahí? ¿Cuánto vamos ya? 3. Esto es un ensayo. Cuando ustedes se preparen para ENAN, en salud, cuando se preparen para eso, nosotros dictamos 4 horas continuas, así. Y tienen que ustedes que absorber. ¿No? Entonces, así es. El premio viene después. Cuando ya ingresan, cuando ya tienen buena nota, cuando escogen el segundo donde ustedes quieren, cuando hacen su internado de Rebagliati, o sea, ahí van a tener su premio. Todo porque no tienen convenio. No, ya este año ya se hizo el convenio. Bueno, ¿cuándo es que van a usar diuréticos? Cuando tienen edema agudo pulmonar, solamente. Te pregunta el examen, ¿no? Solo uso diuréticos cuando tengo edema agudo pulmonar, que es una complicación, tardía, pero es una complicación. Estoy en anuria, y como me he metido volumen, hago edema agudo pulmonar. Entonces, en esa condición, trato de que el diurético le salve la vida al paciente, mientras le pongo un catéter y lo meto a diálisis. Claro, lo más rápido sería, lo más seguro es meterle un catéter y hacerle lo que se llama ultrafiltración aislada. No diálisis común, sino ultrafiltración aislada. ¿Ok? Entonces, la fluidoterapia, el manejo de sobrecarga de volumen, que es la única condición que generalmente, si yo tengo sobrecarga de volumen, ¿qué pasó? Pasó que ya tengo necrosis tubular aguda. Otra pregunta clásica. ¿Qué puedo inferir si el paciente me hace sobrecarga de volumen? Que ya tengo necrosis tubular aguda. O sea, que ya no produzco casi orina. Entonces ya el paciente ya está casi en anuria. Entonces definitivamente el paciente ya tiene instalada una necrosis tubular aguda. Entonces el paciente se va a demorar, ¿cuánto tiempo recuperarse? Aproximadamente 3 semanas. Aproximadamente, en el mejor de los casos, 3 semanas. ¿Ok? Entonces eso es básico. Y la hipercalemia puede ser es la causa más importante de mortalidad. ¿Ok? Es la causa más importante de mortalidad. ¿Ok? Entonces, la hipercalemia, al final, generalmente, a partir de 6, voy a tener cambios electrocardiográficos, T picuda clásica. Y generalmente mayor de 6.5 a 7, tengo otros cambios electrocardiográficos, que pueden ser, ¿qué pueden ser? QRS ensanchado, ¿no? Aplanamiento de la onda T, aplanamiento de la T, PR prolongado, ¿no es cierto? Entonces todo esto me aparece, y yo ¿qué tengo que usar cuando aparece esto? Gluconato de calcio. ¿Y cómo uso el gluconato de calcio? Cada 20 minutos hasta que revierta los cambios. Ojo que esto cada vez se me hace más, todavía se me hace difícil que lo entienda interno y residente, porque ellos son los que suelen ver, doctor, WhatsApp, doctor, vino con 7 de potasio y le manda la foto, T picuda, está con QRS ancho, ponle gluconato de calcio. Y sigo esperando a la hora. Oye, ¿qué pasó? Ya le dejé, doctor, cada 8. No, pues, tú tienes que quedarte al costado del paciente y ponerle gluconato, 20 minutos, gluconato, electro a los 20, gluconato, electro a los 20, hasta que revierta los cambios electrocardiográficos. No revierte los cambios electrocardiográficos, diálisis. ¿Ok? Diálisis. Entonces, si en 2 horas
no logro revertir los cambios electrocardiográficos, al paciente tengo que dializarlo. Eso se llama hipercalemia refractaria a tratamiento. Claro que paralelo al gluconato de calcio, ¿qué le estoy dando? Tratamiento de hipercalemia. Lo estoy nebulizando, le estoy poniendo insulina en infusión, o le estoy dando diuréticos si es que todavía micciona, ¿no? Entonces hago toda la... o puedo darle hasta resina de intercambio, ¿ok? Entonces, ¿qué le voy a dar? Nebulización con SABA. ¿Qué le voy a dar? Insulina en infusión más dextrosa. ¿Qué más le puedo dar? Que Yexalate, que es resina de intercambio. Y por último, diálisis. Hemodiálisis. Indicaciones de diálisis de urgencia. Obviamente la hipercalemia, que no logra, el manejo no es manejo médico y no logra revertir. Acidosis metabólica, que el manejo médico no, o sea, si la hipercalemia no la logra revertir, diálisis. Si la acidosis metabólica es menor de 7,1 y no la logra revertir, diálisis. ¿Ok? Entonces, indicaciones de diálisis de urgencia: sobrecarga de volumen, edema agudo pulmonar. 2, hipercalemia. 3, acidosis metabólica. 4, signo de uremia, pericarditis, encefalopatía. No se olviden de eso. Entonces, puede haber también polineuropatía y hemorragia digestiva asociada a hipercalemia, pero lo más clásico es pericarditis y encefalopatía. Entonces, no se olviden nunca eso. Cuando hago interconsulta al nefrólogo para que lo dialice, no le estén haciendo interconsulta al nefrólogo para manejar hipercalemia, es una vergüenza. O sea, ustedes, eso lo maneja cualquiera que tiene un buen manual o que se acuerde de su clase. Entonces, ponen su gluconato, paralelo lo están nebulizando, ponen su insulina, ponen su dextrosa. Pasan 2 horas, el paciente sigue con hipercalemia, no revierte, no orina nada, le puse hasta furosemida, no orina. Bueno, ahora sí, pone su catéter y diálisis. Entonces ya no me queda otra opción. Entonces, siempre decíamos por eso 5 condiciones, ¿no? Edema agudo pulmonar, hipercalemia que no revierte con manejo médico, acidosis metabólica que no revierte con manejo médico, pericarditis urémica y encefalopatía urémica. Son las clásicas indicaciones de diálisis. Y en la enfermedad renal crónica, que esto ya son los criterios, básicamente vamos a hacer lo básico. Lo que nunca se deben olvidar. ¿Qué no se pueden olvidar? Estadio 1, mayor de 90, fundamentalmente ese paciente tiene algún cambio estructural o funcional en el riñón o enfermedad que predispone a falla renal, diabetes. Entonces, ese paciente, lo que tengo que hacer es dieta, mejorar la dieta, 1.5 gramos, o sea, ya no se da dieta hipo, al revés, hiper, 1.5 gramos por kilo, evitar nefrotóxicos. Entonces decía, mayor de 90, estadio 1. Entonces eviten nefrotóxicos, dieta, bajar de peso. Estadio 2, ¿no? 60 a 89. Este paciente tiene que hacer un mejor manejo de hipertensión, un mejor manejo de la diabetes. O sea, ¿esto qué significa? Ajustar más el tratamiento de la hipertensión, o sea, ser más estrictos en el límite, ¿no? Desde preferencia, si voy a manejar hipertensión, IECAS o ARAS. Y diabetes, obviamente, el control estricto de la glicemia
y diecas y aras asociados. Estos pacientes, evitar nefrotóxicos, ¿no? Evitar nefrotóxicos, igual la dieta y todas las medidas usuales de prevención. Estadio 3A y 3B. 3A, 45-59. 3B, 30-44. Generalmente estos pacientes ya empiezan a hacer anemia. Clásicamente la anemia la hacen alrededor de 40 de depuración. O sea, generalmente incrementan ya la creatinina, clásicamente por debajo del 50 de depuración. Generalmente cuando llegan a 50 de depuración ya empiezan a incrementar la creatinina. Generalmente cuando llegan a 40 de depuración casi todos hacen una anemia importante ya. Entonces esos son clásicos ya estos pacientes comienzan a tener más ácidos, aunque no hagan acidosis. Entonces, ¿qué comienzan a hacer estos pacientes? Clásicamente hacen anemia, tenemos que ver cómo está el hierro para poder darles eritropoyetina. ¿Ok? Hay que manejar la hipertensión más estrictamente, o sea, más diecas o aras. Ser más estrictos incluso para el manejo especialmente de la proteinuria. Ser más estrictos en el manejo de la proteinuria. Estos pacientes ya comienzan a hacer ¿qué? Comienzan a hacer osteodistrofia renal. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que dosarles? PTH. Si el PTH es normal, solamente le dan calcio con su vitamina D normal. Y si el PTH está alto, tienen que darle calcitriol, que es la vitamina D3 ya conjugada, que es la que ya no puede producir el riñón. Y eso hace que se produzca. Acuérdense que los dos mecanismos de osteodistrofia renal, uno es acidosis. La acidosis produce osteodistrofia renal. ¿Por qué? Porque la matriz del hueso funciona como tampón. ¿Ya? Funciona como tampón. Y eso produce hiperfosfatemia. Sí. No, calcitriol no había terminado. Es calcitriol más calcio. Claro, calcitriol más calcio. O sea, vitamina D más calcio. O sea, siempre que ustedes acostumbren, siempre que ustedes den calcio, si no dan vitamina D, no están dando nada. Porque en realidad siempre se requiere la vitamina D para poder absorberla. Pero esa vitamina D va a tener que primero transformarse, ¿no?, en el organismo para poder realmente ser activa. Y para eso necesita el riñón. Entonces, cuando el paciente hace PTH alta, es porque no está conjugando la vitamina D, y entonces necesita, la ya conjugada se llama calcitriol. Calcitriol más calcio. Mientras que sea normal el PTH, o sea, si no hay hiperparatiroidismo secundario, eso porque eso es un PTH alto, es un hiperparatiroidismo secundario. Entonces, mientras no haya hiperparatiroidismo secundario, el paciente puede darle solamente calcio con vitamina D común y corriente. Porque generalmente este paciente que tiene fósforo alto. Y a veces el calcio bajo también. Y ya estoy acá, en 30. ¿Y qué pasa con este paciente? Sí. No, todavía el paciente acá no suele hacer acidosis. Como le digo, el paciente, técnicamente hace acidosis, pero todavía no lo puedes demostrar. Por lo general, el paciente ya está haciendo acidosis, pero está tamponando. Todavía su capacidad de tamponar es alta, entonces no se manifiesta todavía con una acidosis metabólica severa. Generalmente el paciente, cuando se acerca a 30, empieza a hacer acidosis ya que puedes verlo en el AGA. Entonces ya en el estadio 4
cuando se llama enfermedad renal crónica avanzada, o sea, por debajo de 30, este es por debajo de 30, ¿no? El paciente ya tiene generalmente una acidosis metabólica crónica. Y ese se le puede dar tabletas de bicarbonato, pero no es común todavía, que siempre, generalmente todavía está compensado, suele descompensarse cuando hace el estadio 5. Generalmente en el estadio 5 es que esta acidosis suele descompensarse y requiere ya bicarbonato, pero en tabletas. Bicarbonato en tabletas. ¿Ok? Este paciente acá hay que observar bien, ¿no? Hay que observar bien, observen bien. ¿Qué cosa? Los IECA y ARAS. Porque pueden producir hipercalemia. O sea, ya por debajo de 30, el paciente hay que observarlo bien, porque está con IECA y ARA, pero ese IECA y ARA puede producirle hipercalemia. Entonces ya este paciente hay que comenzar a observar, en general hay que comenzar a observar el potasio, ¿no? Ya no puede usar, por ejemplo, diuréticos como las tiacidas, ¿no? Pregunta examen, tiacidas, no lo puede usar por debajo de 30, ya no puede. Ya no puede usar tiacidas por debajo de 30. Y por debajo de 15, ya el paciente debe tener fístula arteriovenosa. Ya debe estar listo para la diálisis. Ya está listo para la diálisis. El paciente ya es enfermo terminal. Entonces ya debe estar desde que comenzó a bajar de 20, ya el paciente debe tener su fístula, ya se suspende sí o sí, así no tenga hipercalemia, se suspenden los IECA y los ARA y cualquier medicamento que pueda elevar potasio. Cualquier medicamento como espironolactona, o sea, cualquier medicamento que pueda elevar potasio se suspende. La dieta se hace baja en potasio. Dieta baja en potasio en la dieta. Baja en fósforo. Por lo general todo lo demás se sigue dando, ¿no? Calcitriol, incluso ya el paciente debe tener un fósforo alto, control de fósforo, hiperfosfatemia, el paciente ya debe tener una anemia, donde la eritropoyetina, que empezaron dándole una vez por semana, seguro que ya le están dando 3 veces por semana, clásicamente, siempre dosándole el hierro, ¿no? Dosándole el hierro para saber que el paciente tiene reserva de hierro. Y por último, ya el paciente en menos de 5, ya es un paciente total, ya en diálisis, generalmente va a necesitar diálisis ya, la hemodiálisis, ¿no? Desde 30, el paciente ya se le prepara para trasplante. ¿Ok? Desde 30 el paciente debe entrar al programa de trasplante, dependiendo de su edad y obviamente de la capacidad de la institución, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, eso es lo que es fundamental del manejo. No olvidarse, anemia. Yo no puedo tener un paciente, cuando yo tengo un paciente ya menos de 60, ya tengo que estar mirando. Anemia normocítica, normocrómica en estos pacientes, ya pues tengo que darle eritropoyetina. Yo no puedo dejar que el paciente me esté bajando a 8, 7. Pero ¿cuándo transfundo un paciente? ¿Cuándo transfundo un paciente? Cuando tiene menos de 7 de hemoglobina. Solamente cuando tiene menos de 7 de hemoglobina. Antes no. Tiene 8. Dale su eritropoyetina, ¿no? Generalmente lo transfundo con menos de 7 al paciente. Y cuando está en diálisis, con menos de 6. Con menos de 6, ¿ok? Entonces, paciente no lo transfundo por gusto. Pero tiene 8, ¿no? Tiene 7,5, no, déjalo tranquilo. Ahora, en estadio 5 ya se usa furo. ¿Por qué se usa furo? Porque trato de mantener volumen circulante. Mientras más tardío lo lleve a diálisis, mejor. Entonces le doy furo, le doy tabletas de furo. Empiezo con 40, 80, llego hasta 160 tabletas, 160 miligramos al día en tabletas de furo, hasta que el riñón me siga produciendo orina y pueda mantenerlo el paciente sin edemas y sin congestión pulmonar. Entonces, trato de mantenerlo sin hipercalemia, trato de que tolere la acidosis, trato de que el paciente no se congestione, le hago su dieta seca. ¿Cuánto de volumen? 500 más lo que orine. 500 más lo que orine.
Entonces me dice, pero doctor, ¿cuánto le doy de volumen al día? 500 más lo que orine. Entonces el paciente por lo menos varios días tiene que medirse la orina. ¿Cuánto orina? 800, 1300 más. Ese es el tope. 500 más lo que orina. Ese es el tope de todo su volumen diario, que incluye la comida, el arrocito, ¿no? La cremita. Obviamente le van a prohibir la sopa, ¿no? Todo tiene que ser mafaldas ahí. Nadie puede querer sopa. Es una locura. O sea, a veces le pedí a los viejitos, ¿eh? Doctor, pero ¿cómo voy a almorzar sin sopa? Ese es todo un tema. Listo. En las demencias, sencillo, síndrome clínico marcado básicamente por el deterioro de memoria, la cognición. ¿Qué nos hace diferentes al resto de las especies? La cognición. Y la cognición es memoria, pero memoria de varios tipos, ¿no? Hay muchos tipos de memoria. Memoria, lenguaje, asociado al lenguaje, cálculo, habilidades ejecutivas. Entonces no es solamente, oye, dice que el delfín es inteligente, no me friegue. O sea, podrá tener algún sistema de codificación y podrá tener, ¿no?, algún sistema de memoria, pero no tiene habilidades ejecutivas, ¿no? Esa habilidad ejecutiva, por ejemplo, que está tomando nuestro amigo arriba para irse a salir. Esa es una decisión. Eso no puede hacerlo. O sea, es volutivo, ¿no es cierto? Es volutivo. O sea, si yo quiero, esa capacidad no la tiene el animal, responde por instinto. Generalmente por instinto. El instinto más importante, preservar la especie. Preservar la especie. Nosotros no. Nosotros podemos ser hasta destructores de la especie, como que lo somos, ¿no? Ejemplo, Trump es totalmente destructor de la especie, ¿no? Pero no puede, ¿alguien le puede negar que es inteligente? No, la inteligencia no tiene que ver con la corrección, ¿no? La inteligencia no tiene, a veces no tiene que ver nada con la corrección. Por eso le digo, lo más importante es eso, memoria, pero en la memoria hay otras habilidades cognitivas. Por eso que hay demencias que dañan a veces más otras habilidades cognitivas. Memoria es la básica en demencia, pero a veces puede estar la memoria preservada y dos o más de otras habilidades cognitivas comprometidas. Habilidad ejecutiva, ¿no? Entonces tienen que lenguaje, ¿no? Se tienen que darse cuenta de eso. Entonces las demencias que ustedes deben importarles y que nunca deben olvidarse son las demencias de tipo degenerativas corticales. Alzheimer ya está demostrado por el estudio de Custodio en el Perú, que es la número 1 en el Perú. Como todo el mundo, es la número 1, más del 50%. ¿Ok? Entonces, Alzheimer, en el estudio, el único estudio serio en el Perú, lo hizo Nilton Custodio en 2008, 2009. Véanlo en los anales de la Facultad de Medicina de San Fernando, ahí está publicado. ¿Ok? Lo hizo con alumnos, ¿ah? Lo hizo con alumnos de San Marcos y Cayetano. Podríamos hacer un estudio acá, tranquilo. Con 300 de ustedes haríamos un estudio con muchas más muestras. Él hizo 100 y pico muestras, nada más. Pero es válido, es el mejor estudio que hay. Y ese estudio, ¿qué demostró? Que lo que decían los viejos era mentira. Bueno, siempre los viejos se han equivocado porque eran renegones, ¿no? Le decían, no, en el Perú el Alzheimer es enfermedad de gringos. Nosotros somos vasculares. Mentira, ahí está la demostración. Alzheimer es la demencia más frecuente que tenemos en el Perú. ¿Ok? Los frontotemporales mal diagnosticados, muchísimos, mal diagnosticados. Y esta también es importantísima, las demencias asociadas a trastorno de movimiento. ¿Ok? La demencia asociada a Parkinson. Ahorita yo decía, no sé qué pasa, digo, tengo una residente de neuro, le digo, te están siguiendo. Porque ahorita tengo 3 pacientes con demencia, ¿no? Por Parkinson, o sea, en el piso. Digo, te están siguiendo, creo. Digo, o la demencia por cuerpo de Lewy, donde no necesariamente hay signos parkinsonianos, sino puede haber alucinaciones asociadas, ¿no? Alucinaciones a ciertos trastornos de movimiento, ¿no? Y alucinaciones que pueden ser obsesivas y sexuales.
Y a veces dice, ese viejo es un enfermo, lo quieren meter a la cárcel, mira lo que le ha hecho a la chica, le mete la mano a su hija, ¿no? Está demente. O sea, mal diagnóstico. De la noche a la mañana se volvió un loco, ¿no? Bueno, sí se volvió un demente, ¿no? Pero no, de la noche a la mañana no, comenzó un proceso lento durante el sueño, y eso de los de demencia de cuerpo de Lewy, que siempre está mal diagnosticado. Y las causas vasculares, de las cuales el infarto es la más importante, el infarto. Ahora, la demencia, lo que quiero que les quede claro es, no hay nada. No hay nada realmente que lo detenga a ciencia cierta. Hacer que el paciente se compre inhibidores de la colesterasa es un crimen si es que el paciente no tiene plata para regalar. Porque en realidad lo que lo va a mejorar es una uña. Muy poco lo va a mejorar. ¿Ok? Entonces, inhibidor de colesterasa como tratamiento, hay. Obviamente que sí, pero muy poco. ¿Ok? Muy poco. ¿Qué es lo más importante? Y eso es lo que quiero que les quede claro. Las medidas de estilo de vida. Incluso para la depresión, está demostrado que antipsicóticos ya no se necesitan. Ya no se necesitan. Todos los estudios en los últimos 2 años demuestran que los antipsicóticos empeoran el cuadro de demencia. Y lo que mejor hace es la terapia ocupacional, las intervenciones conductuales del paciente. O sea, tenemos que quitarnos ese prurito, yo lo tengo, en contra de los psicólogos. Necesitamos psicólogos clínicos, más psicólogos clínicos. Terapia conductual, terapia ocupacional. Ya está demostrado que hasta los antidepresivos precipitan más la enfermedad. Entonces, es decir, ¿qué pastilla le doy al paciente? No le des nada. Bueno, al menos al Alzheimer, ¿eh? No le des casi nada, por gusto, nada a comprar. Ya, bueno, ya. Por eso que a veces una amiga que es neuróloga le decía, está bien, sigue usando tu citicolina, ¿cómo se llama? Somacina, y rigor. Total, aunque el rigor, ojo, que produce efectos adversos importantes, ¿eh? Produce parkinsonismo y produce hipotensión ortostática. Así que no es tan placebo como creen. ¿Qué le dan a los viejos? Y rigor fuerte, y rigor plus con citicolina. La citicolina es un medicamento de origen, de funciones no bien definidas, pero que solo se ha demostrado que tiene leve mejoría en el stroke agudo por vía endovenosa, las primeras 2 semanas. Mejora un poco la perfusión, nada más. Pero ¿cómo se vende más? Tabletas. Y vean ustedes la cantidad. Yo cuando trabajaba todavía en esa área, se vendía aproximadamente 500 millones al año, solamente en el Perú, entre rigor y citicolina. Una porquería. O sea, ¿qué hace la gente gastando plata para eso? Y casi comparable a la cantidad a lo que los neurólogos le hacen gastar a los pobres viejos comprando Excelón y en parches todavía, ¿no? Que cuesta 50, 60, hasta 100 soles el tratamiento diario. Entonces, las medidas, miren ustedes, las medidas fundamentales, ¿cuáles son? Programas para mejorar cognición, terapia ocupacional, fundamental. Y no solamente la terapia ocupacional del paciente, sino hay que entrenar al quien lo va a cuidar, los cuidadores. O sea, cada vez hay que entrenar cuidadores, más cuidadores. Entonces, como digo, es importantísimo que se lleven, yo quiero que ustedes se lleven el concepto clarísimo. La demencia existe, muy buena investigación en terapia monoclonal, que les iba a pasar esa lectura, pero está muy complicada. Todavía es parte, ¿no? Está ahí, está en el tintero. Es muy probable que sí, en el futuro haya terapia que pueda comenzar a detener el avance. Pero ¿qué cosa hace los inhibidores de colesterasa? Leve mejoría cognitiva.
¿Qué hace los inhibidores NMDA? Memantina, muy leve mejoría, pero ¿cuántos efectos adversos tiene? Como cancha. Cualquier cantidad de efectos adversos, cefalea, hipertensión, retención urinaria, constipación. Entonces, realmente no sirve. Inhibidor con colesterasa modestamente, y es mucho decir, modestamente, ¿eh? Modestamente. ¿Y cuánto tiempo funciona? Meses. Si le funcionó, no más de 2 o 3 meses. Oye, le funcionó un poco, sí, pero no más de 3 meses. Ahora, yo sí lo he usado con unos pacientes, pero que son full billetes, pues. Entonces no le hagan gastar al viejo que su pensión es 400, 500 soles, es un crimen, ¿sí o no? Pero si el tío tiene plata, bueno, pues dale su Excelón, el parchecito, y haz la prueba. De repente lo mejore alguito. Pero yo me quedaba siempre en ese criterio, ¿y qué más hay? Y realmente lo que me he quedado sorprendido en los últimos 2 años, viendo cuánto de estudios importantes hay en lo que es terapia ocupacional, en lo que es terapia cognitiva conductual. O sea, el paciente que es agresivo deja de ser agresivo. ¿Qué hacíamos antes? Paciente agresivo, el viejito agresivo que se quiere escapar, risperidona o lanzapina, ¿no? No, pues. ¿Y qué hacía después? Arritmia. Hacían arritmias, hacían isquemia miocárdica, hacían una serie de complicaciones, retención urinaria, una serie de cochinadas. Entonces, al final, ¿podemos usar inhibidores con colesterasa? Sí podemos usar. ¿Podemos usar memantina? A veces. ¿En quién usamos inhibidores con colesterasa? Fundamentalmente usamos ¿en quién? Donepezilo y ribastigmina fundamentalmente se usan en leves y moderados. ¿Ok? En leves y moderados. Si es que realmente el paciente tiene, o sea, digamos, dentro de la expectativa del paciente y la familia especialmente, quieren un tratamiento específico. Siempre advirtiendo los efectos adversos y los costos, ¿no es cierto? Y entonces en el leve moderado puedes usar donepezil y ribastigmina, pero métanse en la cabeza, no va a funcionar más de 6 meses. ¿Ok? No detiene la enfermedad, no retrasa la enfermedad, solamente hace leve mejoría cognitiva. Y la memantina se le suele sumar, o sea, se le suma a lo que ya estabas usando, generalmente a los moderados a severos, nada más. Pero escojan bien el paciente al que le van a dar. Ahora, ¿tiene que darle esto un neurólogo? No, esto es como dar aspirina, ¿no? Así. Esto lo puede dar cualquiera. O sea, esto no tiene que ser neurólogo para ayudar a aspirina, ¿no? Hay que ver. Es más, yo sé más efectos adversos que ellos. Entonces, al final, no, eso es lo que tiene que decir usted, ¿no? Yo sé más efectos adversos, porque te apuesto, ¿eh? Lo pones ahí, tú estás más preocupado por tu paciente. Y por eso que decides no darle. Y porque al final, miren, en los países nórdicos, al paciente con Alzheimer firma una exoneración de responsabilidad por los efectos adversos. O sea, si usted quiere que se le dé, usted es consciente, le pone la lista de 20 efectos adversos. No, casi nadie lo quiere, ¿no? Obvio. Pero ya está bien demostrado esto. Ojo que, miren, los antipsicóticos más usados, esto lo he puesto a propósito, olanzapina y quetiapina, son supuestamente los más usados y los más efectivos. Pero ¿qué dicen los estudios, las revisiones y los metaanálisis? No sirve. El antipsicótico no sirve. No sirve. No sirve. El antidepresivo, menos. ¿Ok? No sirve. Olvídense. Si le dijeron otra cosa, le avisen otra vez. No sirve. Realmente el paciente hace más efectos adversos y se interioriza más de lo que ustedes pueden imaginarse. Entonces, terapia conductual, busquen sus psicólogos, buenos cuidadores, club de los ancianos, o sea, lo que se llama terapia ambiental. O sea, que el paciente tiene que ir con compañía,
tiene que estar con gente que le pueda servir en el mismo nivel. Que se tiene que... ¿Quién le hace sentir peor a un paciente con demencia? Nosotros. Porque todo el tiempo le estamos haciendo acordar que no se acuerda. Somos crueles. Pero papá, ¿cómo no te vas a acordar? Y no le digas eso. Pero papá, ¿cómo no te vas a acordar que... No se acuerda, pues, está enfermo. No seas cruel. Eso es como echarle sal a la herida, ¿sí o no? Entonces, quien más daño le hace al paciente con demencia es el familiar. Por eso que incluso en Francia, ellos recomiendan más llevarlos a casas de reposo donde están mejor cuidados. Es la mejor indicación. Porque a veces en casa son más crueles con los viejos, hasta los amarran. Está amarradito el viejo, porque se quiere escapar. Tremendo problema, ¿ok? Es bien sencillo, pero no se olviden que se pregunta. Y por último, tromboembolismo pulmonar, ultra rápido. Sí. ¿Me salté o lo pasé? No lo tomes. No, es sencillísimo, acá tiene. En Zika, esto es lo que más me interesa, que no se olviden. La atención inicial siempre debe ser aspirina, pero en dosis de 162 a 325. ¿Ok? 162 a 325, no se olviden. Esa es la atención temprana. Esa atención temprana, junto con un anticoagulante, que puede ser heparina no fraccionada o enoxaparina. ¿Ok? Enoxaparina a 1 miligramo kilo peso cada 12 horas. Clásicamente. ¿Ok? Enoxaparina. Los inhibidores, claro, hoy en día se prefiere el ticagrelor, pero no lo tenemos. O sea, lo tenemos en privado, pero no lo tenemos en el sistema público. Todavía no. Hay que saber qué es la elección. Yo siempre he dicho, tienes que saber qué es la elección hoy en día, pero todavía no lo tenemos en el sistema público. Por lo tanto, tienen que saber que primero tienen que usar clopidogrel. Hasta que no tengamos ticagrelor en cantidad, tienen que usar clopidogrel. 300 de inicio, 75 después. ¿Ok? 300 de inicio, 75 después. Ojo que la dosis de 600, como habíamos conversado, 150 y después 75 se usa generalmente en el paciente que va a ir a PCI. Es más efectivo en el paciente que va a ir a PCI. Entonces, de ahí vienen los 8 antiagregantes. Entonces, miren ustedes, estos son los 3 puntos principales. Aspirina, ¿y por qué son importantes? Ustedes dirán, ¿pero por qué, doctor? ¿Por qué son los 3 más importantes? No solamente porque es una terapia antitrombótica, los 2 de ellos, y además la heparina tiene efecto antitrombótico. Además de anticoagulante, tiene efecto antitrombótico. Sino que todos los estudios con estas drogas demuestran disminución de mortalidad. En cambio, con nitritos no hay disminución de mortalidad. No hay disminución de mortalidad con nitritos. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante. Con morfina no hay disminución de mortalidad. Con beta bloqueadores débilmente hay disminución de mortalidad, pero también hay incremento de complicaciones en algunos pacientes por elegir mal el beta bloqueador, especialmente aquellos que tienen fracción de eyección baja. Entonces, por eso es que hoy en día esto es lo primero: aspirina, su anticoagulante heparínico, enoxa de preferencia, y ticagrelor o clopidogrel en nuestro medio a esa dosis. Eso no hay que olvidarse. ¿Ok? Luego, obviamente la nitroglicerina es importante para disminuir las molestias isquémicas. No baja el dolor, pero no baja la mortalidad, pero sí va a bajar el dolor. Entonces la nitroglicerina en nuestro medio se usa mucho el isorbide, ¿ok? Que tiene un efecto semejante, pero no igual. Se convierte en nitroglicerina en algún momento, ¿ok? En su metabolismo. Idealmente debe ser nitroglicerina y nunca en parches, ¿ah?
y endovenoso cuando el paciente tiene isquemia persistente, insuficiencia cardíaca o la presión no está controlada. Por último, como decíamos, el beta bloqueo, ¿no? Se debe iniciar en las primeras 24 horas, no inmediato, pero sí se debe iniciar, mientras no esté contraindicado. O contraindicado porque el paciente es asmático, o contraindicado porque el paciente tiene bradicardia. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Si el paciente es asmático, está con bradicardia, podemos precipitar alguna complicación. Generalmente eso, el que más se utiliza es el metoprolol. El beta block que se utiliza de preferencia es el metoprolol, ¿ok? El metoprolol. Y el paciente que tiene buena fracción de eyección, atenolol también es una buena alternativa, pero la elección es metoprolol, ¿ok? Metoprolol. Y por último, el IECA, especialmente los infartos de cara anterior y aquellos que tienen fracción de eyección baja, también es importantísimo. Disminuye la mortalidad en los que tienen fracción de eyección baja y especialmente aquellos que son de cara inferior extensa, que suelen tener fracción de eyección baja. Porque además de mejorar la fracción de eyección, mejoran la remodelación cardíaca. ¿Ok? Los IECA. Pero todos esos se utilizan durante la primera... Entonces, inmediato, aspirina, antiagregante, ¿no? Inhibidor PI12, ¿no? Fundamentalmente ticagrelor es la elección hoy en día, clopidogrel es lo que tenemos, y nuestra heparina, que puede ser enoxa o la heparina no fraccionada cuando el paciente es renal, es gestante o obeso. Y las otras medidas, oxígeno menor de 90, o si el paciente tiene distrés respiratorio, o si el paciente tiene distrés respiratorio, o insuficiencia respiratoria. Pero fundamentalmente si es menor de 90, ¿ok? Si es menor de 90. Y ustedes dirán, pero doctor, y si le damos más oxígeno puede ser contraproducente a nivel microsomal, ¿ok? Se ha demostrado que a nivel microsomal, ¿no?, incrementa el daño. Se llama efecto paradójico del oxígeno, ¿ok? Es el efecto paradójico del oxígeno. Entonces, por eso hay que tener cuidado con usarlo por gusto. Por último, con síntomas isquémicos, nuevamente ver si se usa betabloqueador y nitritos, ¿no? Morfina, por último, es una consideración, especialmente cuando la morfina se usa especialmente cuando el paciente tiene congestión pulmonar, ¿no? Porque mejora dos cosas. Mejora la compliance venosa, o sea, es un vasodilatador venoso, y además de eso disminuye la angustia, especialmente en esos pacientes. Entonces ahí se puede utilizar morfina, pero no disminuye la mortalidad. Nunca administrar AINES, pregunta examen. Nunca administrar AINES, no. Doctor, pero ¿sabe qué? Yo lo he visto en cardiólogo. Oye, no tiene morfina, le pone un diclofenaco y un profenil. Pero para el dolor, ¿por qué? Para el dolor, pues. ¿Pero qué tiene para el dolor? Ah, ya, que torolaco. Para el dolor, pues. No, pues. O sea, va a interferir con el efecto antiagregante de la aspirina. Y puede incrementar el sangrado, el riesgo de sangrado. ¿Ok? Importantísimo. Eso es lo que tienen que saber fundamentalmente. Y decíamos por último, el tromboembolismo. Acuérdense que el embolismo pulmonar o tromboembolismo pulmonar parte fundamentalmente de ¿qué? Parte fundamentalmente de la trombofilia. Y las trombofilias pueden ser primarias y pueden ser secundarias. ¿Ok? Este efecto de secundarismo siempre meterse en la cabeza: cáncer, postración. De las postraciones, postquirúrgicos, traumatológicos, cuidados intensivos. Y los primarios, mujer, siempre acuérdense, mutación, la mujer es una mutación, del factor 5 de Leiden. Entonces decíamos que era la trombofilia
trombofilia puede ser primaria, mujer, su mutante, factor 5 de Leiden, varón, SAF primario, la primera causa, ¿ok? Tipo folículo primario. Y secundarismo de trombofilias a la cabeza, cáncer. Cáncer produce una deficiencia adquirida de proteína C. Deficiencia adquirida de proteína C. Y adicionalmente los postrados, y de estos los más agudos, los más frecuentes, los postquirúrgicos, especialmente los traumatológicos, especialmente los reemplazos articulares y los cuidados intensivos, los pacientes que críticos con postración mayor de una semana. Entonces esos pacientes tienen riesgo alto de hacer trombofilia. Entonces esa trombofilia la pueden expresar como trombosis venosa profunda. Clásicamente la trombosis venosa profunda, miembros inferiores. Miembros superiores, por lo general es raro, está asociado más a catéteres, ¿ya? En el sistema. O sea, la trombosis de miembros superiores está generalmente relacionada a catéteres centrales, catéteres POR, catéteres de diálisis, cualquier invasión que haya habido en esa zona, o también se relaciona a ejercicios extremos, o sea, ejercicio extremo, high alay, racquetball, ¿no? Que son ejercicios, raquetas muy extremos, y existe un síndrome que se lo dejo para que lo busquen, asociado a, es un paraneoplásico de páncreas, ¿ok? Ese sí es miembro superior. Miembro inferior es lo más común, lo clásico, incremento el volumen del miembro, mayor de 1.5, diferencial al otro, y el signo de Hoffman, ¿no? El signo de Hoffman, que es el dolor a la presión de la pantorrilla cuando se hace la dorsiflexión del pie, ¿no es cierto? La dorsiflexión del pie. Entonces, clásicamente, hace un edema sinfobea de tipo caliente, ¿ok? De tipo caliente. Entonces, esta trombosis venosa profunda nos hace sospechar el riesgo de embolismo. ¿Cuál es el examen de elección? El eco Doppler. El eco Doppler, obviamente venoso, ¿no es cierto? El eco Doppler, ¿ok? El eco Doppler. Eso es fundamental, ¿ya? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué riesgo tiene el paciente? Hasta 20% pueden hacer tromboembolismo pulmonar. Inicio súbito. Inicio súbito ¿de qué? De disnea, gradiente alveolar arterial alta, disnea, ¿no? Tos con hemoptisis, disnea, y una gradiente alveolar arterial muy alta en este paciente. Angustia. Entonces el paciente hace una sensación de taquipnea, disnea, y no hay infiltrados generalmente alveolares. O sea, tiene que haber ausencia de infiltrados alveolares. ¿Cómo manejo el TEP? Empiezo por el que mata. El 10% de los TEPs se pueden morir en la primera hora, especialmente los secundarios a neoplasia. La principal causa de muerte en pacientes con cáncer es embolismo pulmonar. Más del 50% de los pacientes con cáncer se mueren de embolismo pulmonar. Tengan en cuenta eso. O sea, es un número bastante alto. Entonces, el TEP leve y moderado, por lo general, puede manejarse fácilmente solamente con anticoagulación con enoxaparina. Enoxaparina, 1 miligramo, kilo de peso cada 12 horas, o 1.5 miligramos, kilo cada 24 horas. ¿Ok? Solo los severos, solo los TEP severos pueden requerir trombólisis, que es riesgo alto. Y los severos, los muy severos, con shock, pueden requerir, ¿no?, intervención, trombectomía. ¿Ok? Trombectomía. Entonces, la base de todo esto es enoxaparina. ¿Se puede iniciar en lugar de enoxaparina un NOAC? Sí, se puede iniciar un NOAC. Se puede usar rivaroxaban
¿no? O Epixaban, ¿ok? Cualquiera de los dos. Se puede usar un NOAC, ¿no? Preferentemente Rivaroxaban. Incluso desde el inicio. O sea, eso hay que tener en cuenta, ¿ok? Y en la trombosis venosa profunda el tratamiento es casi igual, porque son parte de una misma enfermedad. Entonces, cuando yo tengo un paciente con trombosis venosa profunda, que son la gran mayoría de los pacientes, hoy en día les puedo dar solamente enoxaparina, ¿no? Enoxaparina, y aproximadamente si el paciente lo voy a anticoagular en forma crónica con warfarina, le doy la warfarina en paralelo. La warfarina paralelamente. O sea, le doy su enoxa como mínimo 5 días, a la dosis que hemos dicho. Mínimo 5 días. Y en paralelo le inicio warfarina. Y generalmente al 5.º día le retiro el enoxaparina y lo dejo con warfarina nada más. Y el paciente lo puede dar de alta tempranamente. Incluso hoy en día se recomienda dar de alta al paciente al 3.er o 4.º día. Sí, aún con embolismo leve. O sea, ya no es como antes, mételo. No. O la otra alternativa es que uses un NOAC de tipo Rivaroxaban desde el inicio. ¿Ok? Punto. Lo más importante en trombosis venosa profunda es que no se le pase el diagnóstico. Pueden hacer fiebre, dolor y factores de riesgo. Lo más importante en el embolismo pulmonar, igual, ¿qué es lo más fácil? Confundirlo con neumonía, placa de tórax. No está muy clara, mira, está penetrada. ¿Cuál penetrada? Tiene el signo de Westermann. O sea, es cuando está más oscura de lo normal, ¿no? Entonces, signo de Westermann. Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, hay que ver el paciente, la sospecha clínica. Cuando tienes sospecha clínica, o sea, tú tienes sospecha clínica, vamos por acá, si tú tienes sospecha clínica importante, ¿ok? Y tienes factores de riesgo demostrados con, por ejemplo, se pueden utilizar diferentes sistemas de determinación de factor de riesgo, por ejemplo, lo que es el Wells, ¿no? Que es la escala de Wells, las diferentes escalas. Si tú, con la sospecha clínica, aplicas una escala y es positivo, vas de frente a hacerle un angiotem pulmonar. Pero si la sospecha clínica no es muy fuerte, ¿no? Y la escala es negativa, ahí recién le vas a hacer un dímero D. O sea, ¿cuándo le haces un dímero D? Cuando tu sospecha clínica no es muy alta y encima tu escala de Wells o cualquier otra escala te sale de baja sospecha, de baja posibilidad. Entonces, si tiene baja probabilidad y encima tu clínica no es muy clara, hazle un dímero D. Tu dímero D te sale negativo, descartas. Dímero D positivo, le vas a hacer el angiotem. Le vas y le haces el angiotem recién. Pero no le vas a hacer el angiotem de frente. ¿Ok? Listo. Y es el tiempo básicamente de eso. ¿Preguntas?